Buenos días, mi nombre es Paola Guamán, estudiante de la Unidad Educativa Físico-Misional La Dolorosa, de segundo bachillerato Contabilidad. Pues hoy les hablaré de lo que es una obra literaria de Gabriel García Márquez, titulada Vivir para contarla. Gabriel García Márquez, más conocido como el Gabito. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo del año 1927 y murió el 17 de abril del 2014. Gabriel García Márquez, más conocido como el Gabito. Gabriel José de la Concordia Márquez nació el 6 de... Gabriel García Márquez, más conocido como el Gabito. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de agosto del año 1927 y muere el 17 de abril del año 2014. Él fue un escritor, un editor, también fue un periodista colombiano. Él nació en Aracataca, de Magdalena, y murió en Nuevo México. También Gabriel García Márquez creció entre una historia gracias a sus abuelitos, ya que él no vivía con sus papás, sino con sus abuelitos. Aquí entraremos a nuestro primer capítulo. La obra literaria tiene como 8 capítulos. En ellos vamos a relatar lo que es la vida de Gabriel García Márquez, lo que él vivió. Él, para hacer su obra literaria, preguntó a sus abuelitos o a cualquier familia para que le contaran la historia de él para poder hacer su autobiografía en el libro, para poder hacer un poco de su historia. Pues en eso, pues también como aquí tenemos nuestro capítulo tercero. En el capítulo tercero nos cuenta que nos cuenta también que es una desgracia, porque ahí fue cuando su abuelito falleció y luego de eso tenía una tía y la tía pues se volvió como que en unos sentimientos muy bajos y tuvo bastante tiempo donde se enfermó de pura pena. Pues también nos cuenta que en el tiempo de la mujer X no se pudo hacer la casa que la mamá de Gabriel García Márquez quiso. Entonces ahí fue cuando el 10 de agosto del año 1939 la mamá de Gabriel García Márquez dio a luz a una niña, a la cual bautizó con el nombre de Rita, por devoción a Santa Rita. Luego de eso pasaron unos años cuando a él le encantaba la poesía. Pues fue a un colegio de San José donde le enseñaron la poesía. Tenemos también ahora el capítulo 4. Pues ya que en el capítulo 3 nos contó que simplemente era una desgracia todo lo que había pasado. Era porque pues su familia sintió dolor, tristeza al perder a su abuelito, de ahí fue cuando su familia se fue desuniendo. Pero gracias a que también le gustaba la poesía a él, pues pudo estudiar. Y en unos años también murió el profesor que le enseñaba poesía, la cual no recibió ninguna carta de él. Pero luego también les había dado lo que es
había dejado escribiendo una carta para Gabriel García Márquez. En esa carta, pues, le había dejado escribiendo que era un mejor, que quería que sea uno de los mejores poéticos en esta vida. Tenemos también nuestro cuarto capítulo, la cual nos dice que Bogotá en ese entonces era una ciudad muy pequeña. En ese entonces estaba cayendo una llovizna en el siglo XVI. Tuvo una curiosidad porque algunos hombres estaban en esa ciudad en medio de la llovizna. Pues también nos contaba de lo que él quiso ser un escritor, pero ya que en mente tenía estudiar ser abogado para poder ayudar a algunas personas, pero algunos de los cuales también se le complicó, porque la vida de él fue bien complicada, se le complicó, entonces no pudo estudiar para abogado. Él siempre tenía en mente que quería estudiar para ser un escritor, un autor y también para ser un periodista, pero sus papás siempre le decían que quería que sea un abogado. También fueron unos años en los cuales él se dirigió más bien a lo que fue a la iglesia, donde estuvo con el padre le dio para que sea un monaguillo, pero ya que como él era un poco medio distraído, pues una vez con otro monaguillo, el cual era de la sacristía, pues se comieron las hostias, en donde el sacerdote ya se enojó y le dijo que mejor no le ayudara. Pues ya en unos tiempos también era que cuando ya su padre falleció, o sea, su abuelito, que él le decía papá, pues también tuvo miedo de que su abuelita y su mamá fallecieran. Entonces hizo como que rápido, un poco ligero, las cosas del estudio. Quiso él tener un título. Fue como él ejerció rapidito para ser un ingeniero en derechos, se podría decir. Tenemos relatado un poquito de la vida de lo que es de Gabriel García Márquez. Pues vivir para contarla. Así es la obra literaria. Pues ahí nos dice que ahí es cuando cuenta toda la vida a través de la novela. Es una novela, pero es la mejor y la más conocida, una de los cuales la gente lo admiraba por esa novela, pero nunca se acercó a decirle algo, a felicitarlo o algo. Ya, eso fue un proceso que tuvo que ser él para poder hacer la novela y escribir toda su historia. En ella, pues, lo que nos trata el primer capítulo es que fue un largo proceso para poder hacer la historia. Entonces, en esto, pues, él simplemente se fijó en lo que era la vida de él, lo que él le contaban. También, pues, fue porque él fue periodista. En uno de esos también él fue arraigado por el vallenato y el bolero. Gracias que a eso también pudo hacer su novela. Él más le gustaba como que la música tradicional, la colombiana. Muchas personas lo distinguían, lo saludaban, pero jamás tuvieron ese valor de ir a decirle o felicitarlo por la gran novela que había hecho. Fue
Fue el mayor de los 3 hermanos y también estudió para ser abogado, ya que sus padres así lo querían. Pues nos cuenta que también él batalló para ser un escritor, nunca dejó al lado todos sus sueños. Siempre pensó que los sueños que tenía en mente debía de cumplirlos, sea como sea. Los primeros años él los vivió con sus abuelitos. Pues hasta que la mamá que él tenía, la vio venir desde lejos hacia él, a la casa donde él vivía con los abuelitos. Entonces, como la vio venir, él pues no la reconocía porque pues antes de que él estaba pequeño, pues vino a vivir con sus abuelitos. Ya, y entonces vio a su mamá venir y fue como que no la conozco, pero ella es mi mamá. Entonces, un día que estuvo entre la conversa con sus... Estuvo... a ver, así fue como él ejerció ligeramente su título de derecho. Pues también tenemos nuestro 5.º capítulo. En este capítulo nos va a contar acerca un poquito más de la obra literaria, ya que él tiene varias obras literarias. El cuento El amor en cólera tiene también varias obras literarias que son como 21 obras literarias. Pues en este 5.º capítulo nos va a contar acerca un poquito más de cómo hizo o en qué año publicó su primer libro literario. Pasaron 9 meses después del grado de bachiller y publicó, ahí fue su primer libro que publicó en un espectador, que se podría decir que era un espectador de Bogotá. Era un espectador más interesante de esa época en Bogotá. De ahí 42 días después se publicó el segundo libro o novela literaria. Lo que más le sorprendió ahí en ese entonces, pues fue una nota de una nota que fue una consagratoria de un subdirector, que lo sorprendió demasiado, del periódico y director del suplemento de la literatura. Eduardo, así se llamaba, fue un crítico colombiano más lucido. En ese entonces pasaron algunos días y se había matriculado en la Universidad Nacional de Bogotá. Ahí fue donde él estudió Derecho. Él en las tardes libres no trabajaba, solamente leía libros para obtener más conocimiento. Él no tenía para comprar un libro, pero sí tenía unos amigos quienes le prestaban para leer unos libros. Entonces así él fue como se fue animando a ser un gran escritor, un editor, un periodista.